RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y a nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonicaccs y @libreriasónica. y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. Hoy conversaremos con un grupo nutrido de amigos, promotores de la poesía y voces de la nueva poesía venezolana a propósito de la 5ª edición del Premio de Poesía Joven Rafael Cadenas, que recientemente fue bautizado el libro resultante en ritual virtual por las instituciones auspiciantes, Banesco, Team Poetero, La Poeteca, autores venezolanos. Nos acompaña precisamente Tibisay Guerra, directora de Autores Venezolanos. Dentro de un rato se incorpora Ricardo Ramírez Requena, director de La Poeteca. Y tenemos también por el momento, 2 de los ganadores. Probablemente viene la ganadora del primer premio, que es Kaira Vanessa Gámez. Está Jorge Luis Landaeta, alias George Galo, y está Ricardo Zarco Lira. Bienvenidos a Librería Sónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, antes de pasar a la entrevista, vamos a comentarles en la sección de Letralia sobre un premio que nace con vocación continental y que une a 8 editoriales latinoamericanas. Se trata del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente, que han creado los sellos Alquimia de Chile, El Cuervo de Bolivia, Fósforo de Brasil, Godot de Argentina, Luna Libros de Colombia, Elefanta de México, El Faquir de Ecuador y, representando a Venezuela, la editorial Libros del Fuego. Pueden participar con un ensayo crítico. Recuerden que es un premio de no ficción. Un ensayo crítico que piense la crisis, las mutaciones que atravesamos, los fenómenos cruciales de nuestra era. El premio es la publicación del libro por parte de todas las editoriales, con la consecuente distribución en todos estos países, lo cual lo hace muy interesante. Y la fecha límite de recepción de textos es el 15 de febrero. Tienen tiempo todavía. Para conocer las bases completas, entra a la sección de concursos de nuestro portal en letralia.com. Recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como decíamos al inicio, están entre nuestros invitados, están los protagonistas, pues, tanto de la promoción, realización y organización de este premio, el de Poesía Joven Rafael Cadenas, así como a algunos de los ganadores y finalistas del concurso. Antes de que empecemos a conversar, es importante comentar algunas de las características de esta edición, que según Jacqueline Goldberg, pues directora de la editorial de La Poeteca, se hizo de milagro, porque además en las condiciones del país sobrevino la pandemia. A pesar de eso, se presentaron 402 jóvenes al concurso, con poemas de altísima calidad, según ha apuntado el jurado. También vale la pena compartir que en los 4 años que ya alcanza este concurso, que fue creado en el 2016,
destaca el hecho de que en las primeras 4 ediciones ya se han evaluado 1.659 poemas y se han premiado 118 de ellos. En esta edición, en esta 5ª edición, el jurado estuvo integrado por Carmen Verde Arocha, Santos López, Alejandro Sebastián y Berleza, quienes emitieron el veredicto que dio como ganadores a 3 poemas y 25 finalistas. Sin mí, de Kaira Vanessa Gámez Márquez, obtuvo el primer lugar por una unanimidad, mientras que los poemas Eros 2 y Sobre una piedra, de Jorge Luis Landaeta, Jorge Galo, y Winnie Ferravelo obtuvieron el segundo y tercer premio respectivamente. Igualmente hubo menciones para Horizonte, Palabras con Historias de tu Lengua, de Jensi Doreis Lucena Castillo, Sales, de Paola Murillo Saaki, y Flau, de Jaiber Román, que por cierto fue ganador en la edición anterior y también es autor publicado en una de las plaquetas de la Poeteca. Su poemario se titula Los Náufragos. Kaira creo que también fue finalista el año pasado. Podría destacarse el hecho de que 2 de los ganadores no residen en Caracas, un fenómeno que ya es común debido a la diáspora feroz que ha expulsado a casi 5 millones de venezolanos por el mundo, pero que al mismo tiempo ha expandido la fuerza creadora de la palabra y particularmente de la poesía. Bienvenidos, amigos, amigos divulgadores y creadores de la nueva poesía venezolana. Bueno, y vamos a comenzar con la dama, con la señora Ivy Ward, como se llama en Twitter, creadora de esta maravillosa propuesta, que es Autores Venezolanos. Ibisay, antes que nada, por supuesto, felicitarte y felicitar a todas las instituciones por alcanzar una 5ª edición en este premio que reconoce y da a conocer las nuevas voces de la poesía venezolana. ¿Cómo te sientes tú frente a este hecho? Y a nosotros nos gustaría que compartieras con nuestra audiencia cómo nació esa idea. Esa anécdota es muy hermosa y tú la has compartido en otras ocasiones, pero a mí me gustaría que compartieras esa anécdota. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Sí, bueno, esta anécdota nace de una curiosidad, digamos, y de una necesidad, ¿no? Porque ya había un vacío palpable de premios para jóvenes poetas, ¿no? En años anteriores, pues, se había hecho muy buen trabajo, creo que Santos, entre ellos es de Santos López, y pues había un vacío en ese momento, y Marlo Valles, el presidente de la Fundación La Poeteca y Team Poetero, me propuso, oye, ¿por qué no alentamos a estos jóvenes que están comenzando a escribir y hacemos un concurso? Entonces, bueno, él me dio la idea y yo inmediatamente pensé en Rafael Cadenas y ver cómo podíamos tomar su nombre prestado para este concurso. Y bueno, fue así inmediatamente. Eso fue, creo que en menos de 2 días, ya yo le estaba llamando al maestro y el maestro, pues bueno, con su típica ritmo, ¿no? Tardó un poco en contestarme, ya estábamos así como que, Dios mío, ya queremos hacerlo ya. Y bueno, esperé más o menos 2 semanas por su respuesta y bueno, aquí estamos. No lo podemos creer que ya tenemos 5 años haciendo este maravilloso concurso para alentar a los jóvenes a escribir sus poemas, ¿no? Bueno, me imagino que esta debe ser una experiencia sumamente satisfactoria, o sea, son 5 ediciones ya. Recuerdo la primera que se hizo el veredicto en la Feria de Altamira, que bueno, ya ahora suena eso como siglos en el pasado, más o menos, pero realmente no es mucho, es solo 5 años, ¿no? Y lo que más alienta es la cantidad de muchachos que siempre mandan con cada edición de este concurso, que mandan sus escritos. Justamente cuando cuando Yoyi estaba en la elaboración del guión, nos estaba llamando la atención el hecho de que han sido de repente premiados en otras ediciones o que han sido finalistas, pueden seguir aportando y mandando sus escritos, ¿no?
quizás eso a lo mejor desaliente a algunos que ya hayan mandado o no, pero eso quizás vale la pena resaltarlo, ¿no? Que está abierto a los jóvenes y que no hay restricción de ningún tipo, sino la edad, pues que hay una limitación en algún momento que ya no se puede mandar, pues. No estoy segura si son 30 o 35 años, porque hubo una época que fueron 35, después 30. Sí, No en sé cómo está en la ahorita primera la edición base. fueron 35, en la primera edición fue hasta 35 y decidimos bajarla para, bueno, darle oportunidad a los más jóvenes ¿sabes? De poder codearse A y los más bueno, jóvenes. no funcionó porque tenemos finalistas de 18 años, 19 años y eso nos emociona muchísimo. Claro, claro. Qué bueno. O sea, la verdad es que como un vacío o una convocatoria específica, porque claro, todos los otros premios, si participan poetas ya más veteranos, etcétera, pues bueno, también se nota, pues pesa de alguna manera en el conjunto de todas las obras, ¿no? Yo, bueno, dime. No, pensé que habías terminado. Yo. No, lo que iba a decir es que tu reflexión me daba pie. Ay, bienvenido Ricardo Ramírez de Siena, que se acaba de incorporar también. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bienvenido, Ricardo. Hola, bienvenido, Ricardo. Chévere verte. La pregunta iba un poco por, claro, es muy difícil hacer un análisis de 5 años hacia atrás con ese número de premiados que hemos hablado, pero tú podrías, Ricardo, utilizar, ofrecer algunas claves en las que la gente joven está leyendo al país. O sea, ¿qué destaca como constante, por así decirlo? O quizá alguno de los chicos pueda comentar también. Bueno, una de las características que uno ve es, por supuesto, una visión distópica del país, ¿no? Hay desaliento. En especial a partir de 2017. O sea, 2017 es un año central. O sea, prácticamente todos los poemas de esa antología tuvieron que ver con los sucesos de 2017, que todavía se pueden rastrear en 2018, 19 y 20, por ejemplo. Entonces, ese no hay futuro, ¿no? De alguna manera se lee y se rastrea, ¿no? Lo segundo es, por supuesto, la diáspora y lo que puede significar en muchísimos aspectos, ¿no? Pero, paralelo al elemento, digamos, de nuestras circunstancias políticas, hay una relectura de la tradición, en especial desde las voces femeninas, ojo, una relectura de Milló, de Ida Gramco, de María Calcaño, es algo que se nota, de Jani Oso, y que es fuerte y poderosa, ¿no? Y hay un reconocimiento de otra tradición poética venezolana de ciertos autores que van como quedando en el camino. Yo pienso en Teófilo Tortolero, por ejemplo. Pienso en La Voz, La Huella de Harry Almela, también. Se nos cayó, Se fue Ricardo. Ricardo. Bueno, tiene problemas con la conexión. Ahí viene otra vez. Pienso en acercamientos, por ejemplo, a Elizabeth Schoen, a María Antonieta Flores, a diferentes poetas venezolanos. Entonces, hay un beber de la tradición y a partir de esas lecturas, rehacerla para un momento presente como este en el que estamos. También hay enlaces con la cultura popular, con el hip hop, con el rock. Eso es algo que también
está muy presente. Y hay un acercamiento constante a la muerte, pienso yo. O sea, la muerte está ahí, no se rehúye, tiene un lugar. Creo que es una generación que ha tenido la muerte muy cerca, ¿no? Familiares, personas enfermas, amigos, y hay una idea de la muerte que constantemente está ahí. Es a grandes rasgos un poco lo que yo veo en términos de... Bueno, se nos fue Ricardo por un segundo. Ahí viene otra vez. Ajá. A grandes rasgos es lo que veo yo en términos de huella del país en ellos. Hay, por supuesto, muchas otras cosas, pero es lo que me atrevería a destacar más. Okay. Ricardo y Tibisay, quería, digamos, reforzar el tema de por qué este concurso tiene una limitación de edad. Me ha preocupado, me ha molestado incluso el reclamo que han hecho autores que sobrepasan la edad de participación del concurso, que piden un concurso para ellos como si fuera de verdad una cosa que pudiera resolverse así como así. Pues cada institución tiene sus programas, sus planes programáticos y en este caso, nosotros que asistimos prácticamente a la creación de este concurso y que los hemos acompañado en cualquier cantidad de actividades, sabemos que el objetivo de este premio no es otro que estimular la creación joven. Quisiéramos que nos hablara un poco de ese tema. Bueno, yo creo que Ricardo es la persona indicada para contestarte esa pregunta porque casualmente estuvo de jurado en el primer concurso y esa experiencia que tuvo como jurado te va a contestar la pregunta. Adelante, Ricardo. ¿Cómo no? Fíjate, en el primer concurso la limitación era hasta 35 años. Y a partir de la experiencia que tuvimos, es una experiencia que se ha mantenido en el tiempo. No es lo mismo la voz de alguien de 30 años, 34 años, que la voz de alguien de 19, ¿no? Es una realidad. Claro. Incluso, aunque lo bajamos a 30 años, con vistas a pensar en la antología que exprese una generación y en donde haya una presencia coral de diferentes voces. Todavía nos encontramos con jurados, por ejemplo, este año Santos López me lo llevó a manifestar, mira, yo creo que hay que bajar más la edad. Vamos a bajarlo a 25. ¿Por qué? Porque las voces que tú puedes captar de alguien de 28 y 30 años, yo pienso en el caso de Kaira, por ejemplo, que es la ganadora, en contraste con alguien de 18, 19 y 20, es grande. Todavía hay un salto entre un final de la adolescencia y un adulto joven, por decirlo así. Pero nosotros consideramos que la media 18 a 30 da un calidoscopio rico y nos permite, digamos, trazar esa huella de evolución entre alguien entre 18, 22, 23 años y alguien entre 24, 25 y 30, ¿no? Nosotros nos concentramos en los jóvenes porque es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Hay otras fundaciones que trabajan con salud, hay quienes trabajan con niños con cáncer, hay quienes trabajan con artistas plásticos o con fotografía. Bueno, nosotros trabajamos con los poetas jóvenes, sin sacar del baremo, de alguna manera editorial, a poetas de otras edades, como podemos ver, que hemos publicado Arturo Gutiérrez, a poetas fallecidos como Harry Almela y Esmer Rivera,
y esas líneas se mantienen y se siguen pensando, ¿no? Quisiéramos publicar, bueno, 10 autores por colección todos los años, pero lamentándolo mucho, no, financieramente no podemos. Entonces, nuestra concentración con el curso, y por eso se llama el Concurso Nacional de Poesía Joven, y de joven en términos universales, en términos venezolanos, cuando somos jóvenes hasta que tenemos 55, tenemos George Galo, que es el seudónimo que usas, tienes ya un libro publicado que es Ucronías, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, y también sabemos, por supuesto, que también escribes poesía. Cuéntanos tu experiencia con el premio Rafael Cadenas. Tu poema que ganó el segundo premio se llama Eros 2 y bueno, creo que es una exploración interesante del tema erótico, por supuesto, como lo dice el título, pero háblanos de tu experiencia. Sí, no, y que menciones Ucronías también es muy importante porque, como Kira mencionaba un poco en su introducción, en efecto, este ha sido para mí un encuentro muy milagroso en muchos sentidos, ¿no? Uno de ellos es que Ucronías se publica con Eclipsidra, que es la editorial que dirige Carmen Verde Arocha, ¿no? Es decir, Carmen es mi primera editora, una persona muy cercana a mí, pero quien es el padrino de ese libro es Santos López. Entonces, es decir, cuando se configura todo este concurso y yo veo al jurado, yo que siempre he tenido un poco de miedo a los concursos y tal, que mi poema habla del símbolo del caballo y yo digo que el arte es difícil ponerlo a correr como caballos, ¿no? En competencia me refiero. Pues dije, nada, aquí hay como algo que me dice que quizás es hay una buena configuración, ¿no? Y un poco también con lo que decía Ricardo me recordé porque mi primer plan era mandar un poema de ese corte un poco más bien distópico, ¿no? Que se titula Monodias para desencadenar la guerra y es un conjunto, es un poema por partes y habla más bien es de eso, ¿no? De temas del exilio, de esa situación que yo sí creo que se vive como de guerra a razón de la situación venezolana. Pero fue a último momento que este poema sobreviene, y es un poema en sí mismo también milagroso. Yo sé que con el tiempo cada vez es menos bien visto suscribir a la idea del poema como revelación y al poeta como un aedo, ¿no? Pero realmente en este poema sucedió de esa manera. Fue un poema casi revelado en sueños. Y pues yo dije, yo creo que este es mejor. Y esa fue la situación. Y realmente muy atravesado, sí, o sea, cuando Ricardo mencionaba las características de todos los poemas, yo decía, exacto, yo iba a ir por ese camino y al final terminé yéndome por este otro, que es más bien una exploración, como tú lo dices, de lo erótico, profundamente psicologicista, si se quiere, en el manejo de los símbolos, que sucede también en el marco de una terapia junguiana, es decir, iba por otro camino totalmente distinto. Entonces pues nada, al final fue el que quedó y para mí ha sido, que Kira también me lo preguntaba antes de que comenzáramos el programa, cómo había sido un poco toda la experiencia del premio, una alegría inmensa y milagrosa, porque que yo esté pudiendo compartir con ustedes se debe a que dentro de la tragedia de la pandemia también está el milagro de la pandemia, que es que me pueda unir a distancia, que yo ahora estoy en Bogotá, y así mismo en la lectura de LUCAB, y así mismo en las presentaciones que hemos tenido y todo. Eso te iba a comentar, estás en Bogotá, ¿qué tiempo tienes fuera del país? Ya casi 7 años. 7 años, ok, cuando tú publicaste Ucronías ya estabas... Exacto, yo publico Ucronías viviendo acá y hacemos ese trámite que yo siempre lo diré, los dos responsables, los amables, culpables de que yo publicara son Santos López y Carmen Verde, porque Santos ha sido siempre una guía para mí literaria y cuando él lee el manuscrito me dice, bueno, yo creo que ya es hora. Y yo le digo, ¿pero hora de qué? Bueno, se lo vamos a mostrar a Carmen, que seguro no y pues al final se consigue y en efecto. Pero también eso, yo tenía desde el 2015 un poco como en las sombras de la literatura venezolana, que no aparecía por allá, ni compartía, ni mucho menos, y ha sido esta una ocasión, bueno,
inigualable. Y en Bogotá has compartido escena, o sea, o sea, la parte, te has integrado a la Sí, poesía ya. claro, mi integración en Bogotá es muy extraña porque ha sido escribiendo libretos de ópera contemporánea. Me terminé Ok. volviendo libretista de ópera contemporánea, colaborando con un compositor, Felipe Hoyos González, mi gran amigo, joven también, un compositor cartagenero, y comenzamos a explorar en el mundo de la ópera y hemos escrito ya 3. Por ahí pronto viene una sorpresa con esos libretos, pero ya veremos cuando se anuncia. Y fue más que todo por eso. Entonces realmente yo siempre estoy un poco yo digo que es como utópico, ¿no? En ninguna tierra al mismo tiempo, porque entonces aquí me conocen es como libretista de ópera, pero no saben que entonces también me gusta un poco más el mundo de la literatura, bueno, para ser leída, digamos, o algo por el estilo. Entonces en Venezuela no saben que aquí soy más bien el libretista de ópera, el mundo de la escena, de la dramaturgia, pues yo también estudié, sí, entonces siempre es como un poco descentrado, pero sí, siempre dentro de la creación, que al final es lo que me Ok. importa. Ok, bueno, ojalá tengas oportunidad de integrarte a la movida de la poesía de allá. O sea, fíjate, yo estuve ahí hace un par de años y se organizaron unos recitales con venezolanos y tal, y si hubiera Ujú. tenido más ideas te hubiera contactado. Qué lástima, o sea. En una Este, próxima. pero sí, bueno, pero te puedo, o sea, después te enlazaré con alguna gente allá que es chévere. Buenísimo, Bueno, buenísimo. mira, y en ese sentido, ¿tú crees que o sea, ha representado diferencia para ti Con respecto a qué. la, la participación en este premio? O sea, tú dices que, Claro. Sí, 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 sí. Sí, de alguna manera para mí ha sido también eso, finalizar una suerte de duelo, ¿no? Una suerte de duelo de la migración, eh, de volver. A mí se me conjugó todo, o sea, ha sido todo muy milagroso, pero yo también tenía muchos años sin ir a Venezuela y en enero de este año pude estar antes de que comenzara la pandemia y todo. O sea, fue como reconectar con muchas cosas. Volví a estar con Santos, tuve el honor de conocer al maestro Balsa y compartir con él y acercarme un montón, y entonces luego conocer a Luis Pérez Orama, o sea, como que ha sido recuperar un montón de cosas a partir de ahí, y, y para mí sin duda ha sido yo creo que lo más importante eso, este espacio que se abre de reconexión, lo pensaba alguna vez, es como un ser llamado, ¿no? Y poder responder, entonces sí. qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, bueno, y ahora vamos con el otro Ricardo. Sí. Ricardo Zarco. De repente te nos escapaste. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ah, ok. Reconectando. Reconectando. Ricardo, y o sea, en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia con el premio? ¿Cómo ha sido tú has estado bastante activo, has participado en recitales, bueno, aparte de todo has sido librero, trabajas creo que con el archivo para la fotografía urbana, este, ¿cómo, cómo, Sí. cómo se conjugan todas estas cosas en tu trabajo poético y qué ha representado el premio para ti, la participación en el premio? Bueno, a ver, la participación era también consecuencia de mi participación en la antología previa. Claro, La Poeteca desarrolló en ese momento un sistema de becas con ciertos talleres para los finalistas y para los ganadores. Y yo estaba pasando por un momento muy lento de escritura, me estaba costando mucho escribir, estaba muy ocupado en la universidad, en el trabajo del archivo, que es una cosa muy rica, pero que va por otro espacio. Y yo tuve la oportunidad de cursar un taller con Luis Gerardo Mármol sobre el problema del camino iniciático de la poesía y de cómo, de alguna manera, el adentrarse en la literatura requiere un maestro. Y empecé a revisar una cantidad de material y a reflexionar sobre mi propio trabajo y a darme cuenta de que en efecto, aunque quizás no sea de forma
clara. Uno siempre tiene un maestro, siempre tiene uno una guía. Y en este caso fue percatarme de que mi guía, en efecto, desde el momento uno en que yo empecé a escribir, fue Gabriela Kieser. Y el poema con el que apliqué en esta ocasión para el concurso y que quedó, está dedicado a ella. Okay. Ricardo, tu poema se llama La maestra de Magdala. Sí. Surge también un poco... El poema en verdad está totalmente dedicado en todo sentido a Gabriela, porque de hecho parte también de la lectura de su último poemario de Pavesa, ¿no? Pavesa, perdón. Uh-huh. Sí. La imagen de Magdala se repite una y otra vez, y bueno, fue percatarme justamente de quién es ella, digamos, simbólicamente en mi trabajo de escritura. ¿Aló? Ricardo, y aprovechando esa suerte de experiencia, confesión que acabas de hacer, de cómo el encuentro con un maestro te llevó a propiciar tu propio proceso creativo y a escribir lo que tú llamas con menos lentitud, aunque el maestro Armando Rojas Vargas te diría que la espera es el estado almático del poeta por excelencia, ¿no? Pero entiendo lo que quieres decir, que estabas como atascado, ¿no? ¿Qué le podrías decir tú en relación a que si la poesía es o no revelación? Porque fíjate que estás asociando a un hecho de la conexión con lo sagrado, porque ese es el trabajo que estaba planteando Luis Gerardo en ese taller, que debe haber sido extraordinario. Pero si te pones a revisar cómo te conectas con Gabriela, te conectas a través de Pavesa, que es un poemario profundamente sagrado, místico, pero es sagrado. O sea, ¿qué operó allí? ¿Cómo te relacionas tú con el hecho de lo sagrado y lo inefable con tu trabajo poético? Bueno, oye, la conexión está tétrica. Ricardo. Bueno, yo soy... ¿se escucha? Hola. Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí. Sí. Disculpen. Nada, le respondí a Yoyana que irónicamente soy una persona muy poco espiritual, muy poco religiosa, pero hablando en estos días, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un amigo de absolutamente todo y de nada, quiero que me di un poco cuenta de que quizás eso espiritual para mí es de alguna manera el amor. O sea, suena muy cursi, yo lo lamento, pero de alguna manera para mí esa es la energía espiritual que me mueve a escribir. Y no el amor simplemente el amor a una pareja, sino el amor en múltiples maneras. Por lo menos este taller con Luis Gerardo fue descubrir el amor también por el maestro. Y desde mi posición de pupilo, de alguna manera. No sé si te respondí completamente, yo. No importa, respondiste lo que creías que tenías que responder. A mí me gustaría que ustedes dos leyeran, por favor, o sea, estamos esperando ávidos aquí la lectura de los poemas respectivos. Eso es un privilegio que le queremos ofrendar a nuestra audiencia y a nosotros. Vale, ¿inicio yo? Sí, dale. Ok, bueno. Por favor. Voy a leer mi poema Eros 2. Este poema tiene una dedicatoria que dice a Lucas, y el poema dice así: ciego onírico hacía muchos años, en la noche del beso volví a sostener un sueño. Se me probaba como jinete sobre un potro del que no tengo ya recuerdo, ante un coliseo americano y excesivo. Ahí las venias de mi infancia ante ojos jurados. Tan pronto saludé, el caballo fue al galope inadvirtiendo,
2 portones de vidrio sin sentido en pleno arco de salida. Atravesamos con alegría la gasa de laceraciones, y a pesar de la profunda sangre en su cuerpo, en el mío, galopamos en el yermo campo de otoño. Libres. Él no se detenía, yo tampoco, y nos espoleábamos. Lejos. En cada bache de la tierra, mi caballo cojeaba y yo le sometía al fuste. ¿De quién teníamos noticia a dónde? Cuando al fin mermó su paso, quise revisarle y vi su pata henchida de vísceras húmedas y prietas. Lacrimoso el hueso, le sobé el lomo, palmadas firmes para que sienta, sin saber si así se pide piedad. Enfilé de vuelta al Coliseo, donde supe que se le sacrificaría ofrenda del disfrute de los hombres. Mi sangre ya no podía importar a nadie. Muy bien, George. Bueno, Ricardo, ahora es tu turno. Bueno, yo voy a leerles La maestra de Magdala. Está en una dedicatoria, dice a Gabriela. Le pregunté a la mujer de Magdala si en otros tiempos y latitudes hubo casas como estas, y si hubo ventanas en esas casas, y si hubo plantas con flores en esas ventanas. Maestra, pregunté, ¿por qué nace vieja la flor de la Trinitaria? Porque se parece el brote de la rosa a su flor. Sonrió, tomó mi mano, traspasó su calor al mío. Cerró mis ojos con la punta de sus dedos. Mi cielo, me dijo, no es aún el momento. Colocó una rosa bordada en mis manos. Sentí el suelo frío bajo mis pies. Percibí nuevamente su respiración pausada en la casa, un gusto a tilo en los labios. Muy bien. Yo quería preguntarle a ustedes dos, ya Ricardo Ramírez dio como su visión a lo largo de estos 5 años de resultado del premio. Pero yo quisiera saber, ¿cómo ven ustedes la poesía venezolana ahorita? O sea, la poesía de la generación de ustedes. ¿Qué percepción tienen de ella? Porque una cosa es lo que uno percibe, bueno, desde nuestras edades, que ya pasan el 5.º piso, y otra es la de ustedes, que están empezando, o sea, que realmente tienen todo por delante de ustedes, ¿no? Entonces quería saber si nos podían comentar al respecto. Sí, bueno, comienzo yo. Pues por un lado decir que me parece una poesía fortísima, ¿no? Yo siento que se ha robustecido increíblemente y en registros muy, muy, muy variados. Me parece muy curioso que Ricardo ponía ese panorama de los temas abordados y justamente tanto el poema de Ricardo Sarco como el mío que hoy hemos leído aquí son los que menos se acercan a esa suerte de abanico que él hizo. Eso no debe ser casual tampoco, ¿no? A nivel simbólico de lo que estamos trayendo hoy, pero dentro de todo ese registro, esa pregunta una vez yo se la respondí a Elena Yau en una presentación en Madrid, porque también me preguntó lo mismo, bueno, ¿y ustedes los jóvenes cómo ven? Yo le dije, te voy a responder con una frase que a mí me gusta mucho, Oscar Wilde, que está en el prefacio del retrato de Dorian Gray. Y él decía, el realismo del siglo XIX es Calibán viendo su rostro en el espejo. El romanticismo del siglo XIX es Calibán no queriendo ver su rostro en el espejo, ¿no? Es decir, creo que obviamente dentro de la dicotomía podemos ver esos dos grandes, ese pivote entre tratar de refugiarse quizás como en los poemas de Ricardo y el mío hoy, o en demostrar muy crudamente. Y para cerrar digo que lo que sí es también evidente es que quizás como antes yo creo que la poesía venezolana, que siempre ha sido inmensa, lo que tendía a hacer era un poco hacer
endogámica, ¿no? Era muy doméstica y se mantenía ella en ella, nutriéndose a sí misma, pero autárquica. Y ahora se ha visto obligada a atomizarse y a dispersarse por todos lados, y por eso es que ahora está como esta gran maravilla de que parecía ser que hubiese como un boom en el mundo, ¿no? Los premios que se están dando, que están como todos sincronizados y tal, que eso sí tiene que ver es con una situación política, pero digamos estratégicamente, ¿no? Esa es parte, eso es de las muy pocas cosas buenas que tienen la tragedia venezolana. Claro, además siempre, bueno, como dicen, no hay bien que por mal no venga y a veces viceversa, ¿no? O sea, muchas de las cosas que han aflorado con esta pandemia es la posibilidad de acortar distancias con esto del Zoom, etcétera, lo que tú dijiste que, bueno, paradójicamente, gracias a esto te has dado a conocer quizás más y has podido cruzar esos puentes. Perdimos a Ricardo Zarco en medio de este rollo comunicacional que tenemos, tecnológico. Pero no sé, Tibi, si te gustaría quizás leer el poema de Kaira. Buenísimo. Sí me da tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Okay. Es una lástima que no lo lea ella. Bueno, habrá otras oportunidades. Pero bueno, el poema se llama Sin mí y está dedicado a Auxiliadora Márquez. 1. Vago oscura por una casa. Algo me dice que deambulo, escrita en un cuaderno amarillo que no recuerdo. Ayúdame, abuela, a recordar mis manos. ¿Dónde me hendió la memoria? ¿En qué pliegue me ha dejado varada? ¿Cuántas noches llevo en este cuerpo desanudado que no soltará sus huesos hasta arrancarme de mí? Abuela, hace frío en esta casa. Oigo espejos sin hondura. Creo que no me mienten. Cada mañana soy la única letra de mi nombre y cada noche repito gestos que me vienen de otra casa, donde duermo con la mirada vacía. Podría jurar que una como tú me compone piadosamente hasta darle un cuerpo a la sombra sobre la cama. He olvidado dónde estoy y el pasado de esa voz está por encontrarme. No sé venir en su idioma, al mundo donde me retiene. Esta casa ha escrito un rostro debajo de mi cuerpo, un idioma de lengua negra separado de mi voz, me ha esparcido tras los dinteles. Vine a dar allí donde siempre estuve, impedida de la luz de ser un huésped. Soy la que me sujetaba oscura, el lugar del que se marcha, los baúles, el cerrojo, las paredes, lo que queda, un resto mío del que no pude esconderme. Abuela, no llores tras las losas de esta entraña vacía. De este lado eres el alba, que no viene, porque sabe que heredé la noche suficiente para sobrevivir 100 días más y hallarme sin dar con nadie. Qué muy bueno, qué lástima que no. Súper poderoso, sí. Qué lástima que no estuvo Kaira con nosotros, pero estoy seguro de que en algún momento la vamos a entrevistar también. Qué interesante la lectura que uno hace en el papel y cuando escucha al poeta leer su poema hay una pausa, hay una palabra que tiene un peso específico, qué experiencia tan interesante. No todos los poetas saben leer sus poemas, pero ustedes los leyeron muy bien, Tibi los leyó muy bien, pero es muy interesante la experiencia del papel a la voz. Sí, claro, ya lamentablemente estamos ya cerca del final de esta emisión. Quería reiterar, bueno, el agradecimiento de los lectores a ustedes, tanto a los organizadores como a los poetas, ganadores y finalistas, porque aquí estamos viendo el surgimiento de una nueva generación. Absolutamente, sí. Es cierto. Es así.
quedaron muchas preguntas en el tintero, pero qué bueno, porque eso nos da pie para hacer otro programa. Seguro. Un Esperamos. placer haberte tenido aquí, George, Tibi, Ricardo. O sea, de verdad, qué chévere Gracias. que pudieron Gracias estar. a Y bueno, ustedes. el otro Ricardo que desgraciadamente desapareció en medio de nuestra pandemia tecnológica que sufrimos en este país. El concurso del año próximo, seguramente los poemas todos van a ser sobre la pandemia. Este programa, Es probable. este programa es cuadrado. Ricardo al cuadrado y Jorge al cuadrado. Muy bien. Oye, ¿verdad? Bueno, no queda más que decirles que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Calla, en los controles Ian Bururu Martínez y Julio Pinto. No recuerdo. Pinto. Julio Y quienes Pinto. compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyana Humada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Para untar. ¿Quedaron untados? Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.